Mis hermanos, buenas noches. Qué alegría volverlos a saludar, encontrarnos por este medio virtual, a compartir este espacio en el estudio de la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a dar inicio al capítulo 12 y vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 7, si el tiempo lo permite, mis hermanos. Pero antes de entrar en materia, mis hermanos, vamos a colocar ese tiempo en las manos de nuestro buen Dios. Padre, qué alegría, qué privilegio es reunirnos, mi Señor, en torno al estudio de tu palabra. Te pedimos, mi Señor, que nos ilumines, que coloques un corazón dispuesto en cada uno de nosotros para poder entender tu mensaje, mi Señor, y poderlo aplicar a nuestras vidas. Gracias, Padre, por este espacio, por este discipulado de Magdalena que nos has permitido tener y compartir como hermanos, mi Señor. Lo colocamos en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, entonces, la última vez terminamos el capítulo 11 con nuestro hermano Milton. El contexto de la enseñanza que empezó en el capítulo 11 pues no para, acá vamos a continuar. A pesar de que iniciamos un nuevo capítulo, mis hermanos, vemos que la secuencia del tema sigue siendo la misma. Recordemos que por más que empecemos un nuevo capítulo, esos capítulos y versículos no son parte de las escrituras originales, ¿cierto? Sino que se colocó para podernos orientar un poco más tiempo después de que las escrituras o el canon fuera completado. Nos sirven para que nos podamos orientar, para que nos podamos de pronto ubicar de una manera más rápida, pero a veces, mis hermanos, si no tenemos claro el tema que estamos estudiando, nos podemos llegar a confundir. En esta ocasión vamos a continuar con el mismo tema, a pesar de que estamos iniciando un nuevo capítulo. El tema inicia ¿dónde? En el capítulo 11, ¿cierto? Donde el Señor les recuerda lo quisquillosos que aquellas personas fariseas eran, ¿cierto? Que tenían una relación más cercana con el hombre que con Dios. Querían engañar al hombre por medio de las diferentes cosas que venían agregándole a la ley. Y el Señor llega y los reprende, ¿cierto? Pero que estas cosas fundamentales de la vida estaban completamente lejos de la voluntad del Señor. Entonces aquí vemos, mis hermanos, que en este capítulo, espero que ya lo hayamos leído en casa, este capítulo 12 inicia cuando el Señor sale de la casa, ¿cierto? Y menciona a muchas personas, menciona millares de personas. Entonces yo quisiera que me acompañaran. Vamos a leer el versículo 1, les repito, capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 7, si el Señor lo permite. Dice la hermosa palabra del Señor. En esto, bueno, o el título que tiene nuestra Biblia es la levadura de los fariseos. Empezando, dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Versículo 2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Versículo 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Versículo 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Que el Señor siga bendiciendo su santa palabra, que el Señor bendiga este espacio de comunión que tenemos para el estudio del libro de Lucas, mis hermanos. Versículo 1, mis hermanos, vamos a recordarlo. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Bien, mis hermanos, Jesús ya era una persona muy popular. Acá lo estamos viendo, que no lo seguían unos pocos. Estamos hablando de muchas personas. Dice la escritura que millares, que eran millares, ¿cierto? ¿Para qué? Para que los sigan tantas personas, mis hermanos. Solo podemos ver que la popularidad, que la fama, que el nombre del Señor en aquella época ya era muy conocido. Muchas personas querían seguirle, muchas personas querían escucharle, ¿cierto? Aún recordemos la última cena que estábamos mirando
terminando el capítulo 11, donde el Señor estaba en una cena con un fariseo. Bueno, había muchas personas, podríamos imaginar, afuera de la casa de aquel fariseo, ¿cierto? Este término popular o que lo sigan muchas personas, mis hermanos, me hace acordar de la cantidad de gente que hoy vemos que es muy popular. Y desafortunadamente la popularidad que vemos que el mundo ofrece, las personas dependen de esa popularidad porque quieren es hacerse famosos, quieren es que los halaguen, tanto así que cuando ya no son tan populares como antes, muchos entran en depresión. Hemos visto también casos de aquellas personas que porque pierden su popularidad o su fama, han terminando o acabando con su propia vida. Es muy triste decirlo, pero el mundo ofrece eso, mis hermanos, y el Señor nos recuerda en esta parte de la porción de la palabra, también que es ser popular según el mundo. El ser popular hoy en día es muy importante para la gente, ¿cierto? O sea, y vemos, no sé, películas, vemos deportistas, vemos una gran cantidad de personajes que aún viven de su propia popularidad. Es más, muchos gobernantes, mis hermanos, quieren seguir siendo populares y contratan encuestas, y cuando las encuestas no les va como muy bien, entonces como que los perjudica, como que se afectan. Digamos que esa popularidad sirve para ver, en este caso, pues tocando el tema de los gobiernos, qué tan buena gestión se está haciendo. Pero bueno, también sabemos que todo eso puede ser manipulable. El Señor da un mensaje directo, mis hermanos, a sus discípulos en este caso. Miremos lo que el versículo 1 está diciendo. Dice: juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir, ¿a quién? A sus discípulos. Estamos mirando acá que el círculo principal, que la población principal de tanta persona que estaba ahí, ¿quiénes eran? Sus discípulos, mis hermanos, ¿cierto? Pero los demás estaban escuchando. Hagan de cuenta que los discípulos estaban acá y mucha gente estaba alrededor queriendo escuchar también al Señor, ¿cierto? Él primeramente hace referencia a su público principal, que son sus discípulos, y le habla acerca de la levadura. Todos hemos escuchado en algún momento ese término levadura y para qué sirve. Vamos a ver qué es lo que nos dice, pues una definición como más técnica. Dice que la levadura es un fermento que está compuesta por hongos microscópicos que se encargan de descomponer los alimentos a través del proceso de fermentación para obtener diversas sustancias y nutrientes para el cuerpo. En el caso del pan, mis hermanos, que es el ejemplo que nos trae aquí pues el Señor, en el caso del pan, la levadura infla la masa. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, yo en alguna oportunidad estuve trabajando en panadería, y el panadero lo que hace es untarle o mezclar levadura y deja esperar un tiempo, y cuando uno regresa pues ya la masa está mucho más grande, está inflada, ¿cierto? Como que se engorda. Esa es la misma masa, pero por medio del proceso de la levadura, ¿cierto? Esa masa se infla, se hincha. Ahora, lo que el Señor nos está enseñando es que así como la levadura, mis hermanos, hace con la masa, ese mismo proceso de inflar es lo mismo que la hipocresía hacía con los fariseos en aquel tiempo, mis hermanos. La hipocresía no los hace más santos, ¿cierto? Solo los inflaba, solo los hinchaba. O sea, les daba una apariencia de santidad ante el mundo, ante los hombres, ¿cierto? Estamos hablando de aquel tiempo, de cómo era el comportamiento de aquellos fariseos, ¿cierto? Nunca, por ejemplo, una persona que quiera de pronto inflarse ante los demás, una persona que nunca lee su Biblia, pero de pronto tiene la visita pues de algún anciano, de algún pastor, de algún hermano de la congregación, y ese día entra el hermano a su casa y ve que la Biblia está abierta de par en par, escuchando músicas cristianas. Eso hincha, eso infla, ¿cierto? La hipocresía, mis hermanos, recordemos que viene del término que utilizaban los actores, y era colocarse como una careta. Y eso es lo que hace la hipocresía, que la gente quiere colocarse caretas para dar la impresión de algo que no son. Nunca lees tu Biblia, pero entonces de pronto cuando tenemos alguna conversación con alguien queremos ser como los más espirituales. Tenemos una mala relación en casa con nuestra esposa, pero entonces estamos sirviendo en la iglesia, mostrando una santidad que no poseemos, ¿cierto, mis hermanos? O cuando saludamos a alguien
que de pronto está pasando por situaciones difíciles, nunca oramos por nosotros mismos, pero decimos, voy yo a orar por ti. Eso de alguna manera, eso hincha, eso infla. Creo que el mensaje es claro, ¿cierto, mis hermanos? El Señor dice que prefiere obediencia, mis hermanos, que prefiere obediencia antes que los sacrificios. Y la hipocresía es contraria a la obediencia. Miremos lo que nos dice 1 Samuel 15, versículo 22. Vamos a recordar ese bello versículo que nos dice la palabra del Señor. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Y recalca, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, ¿cierto? Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Eso es la palabra del Señor, mis hermanos. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Ahora bien, en algunos casos pueda que la hipocresía funcione. Pueda que nos dejemos tramar, es el término como muy coloquial mío, que nos dejemos tramar por alguien, ¿cierto? O que esa persona trame a otra persona como con esa hipocresía. Pero yo creo que todos conocemos a alguien que se las tira como de santurrón, perdón por el término, mis hermanos, pero nosotros los conocemos, sabemos realmente pues quiénes son, ¿cierto? No, pues, hermano, yo voy a darte el siguiente consejo, y no diga, pero si yo lo conozco, porque es así. De pronto en el trabajo, en la familia, conocemos a alguien que le gusta vivir como de la hipocresía. Eso es muy común, lastimosamente. Es una gran verdad. A veces quedamos también en esa situación nosotros como cristianos, y tenemos que tener muchísimo cuidado, mis hermanos. Cuando aparentamos ser espirituales, todos tenemos algo de espiritualidad porque somos hijos del Señor, unos más que otros, mis hermanos, pero a veces tenemos que tener mucho cuidado con no caer con esta hipocresía, con querer aparentar lo que no somos, mis hermanos. Pero sabemos que por dentro no somos tan perfectos como realmente quisiéramos, y queremos aparentar, pero nuestro corazón nos dice otra cosa. Y creo que esta falla, mis hermanos, la tenemos más de lo que creemos muchas veces. Yo creo que el ser hipócrita es una falla que viene impregnada en la carne, mis hermanos, y es algo con el que el cristiano debe luchar muchísimo, porque no deja de ser como una tentación. O sea, a cualquiera pues le gustaría que la gente pensara bien de uno, que lo tuvieran en un concepto alto, ¿cierto? Eso es carne, eso de alguna manera infla lo que queremos aparentar, ¿cierto? Pero el Señor nos advirtió en cuanto a esto, ¿cierto? Nosotros tenemos esa lucha también con ese tipo de cosas. Y me recuerda lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7:15. Vamos a verlo, mis hermanos, por un momento. Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Mis hermanos, tengamos muchísimo cuidado, que la hipocresía sea algo que nosotros aborrezcamos y que no practiquemos, mis hermanos. El Señor nos dice que nos guardemos de la levadura. Una vez la masa quede leudada o quede contaminada con la levadura, ya no se puede quitar, ya no es como como la hipocresía cuando entra en la vida, en el corazón de una persona. Esa persona ya no se puede deshipocratizar, bueno, ya no se puede quitar como esa hipocresía, pero solamente hay una solución, mis hermanos, y es que lleguemos al Señor. Si eres una persona creyente y estás de pronto en una situación parecida a la que estamos viendo, tienes que llegar al Señor a pedir perdón. Tienes que llegar con un corazón arrepentido. Si ya eres una nueva criatura, mis hermanos, como lo dice 2 Corintios 5:17, el Señor te va a sanar. El Señor te va a sanar y ya te corresponde a ti, mis hermanos, acercarse al Señor con un corazón arrepentido, deseando hacer su santa voluntad. Ahora, si no eres una persona creyente, estás en muchos problemas porque esa parte de la carne tiende a dominar a la persona, al ser humano, a creerle, a hacerle ver lo importante que es ante el mundo con tal de tenerlo sometido a esa hipocresía, a esas caretas. Versículo 2 dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Aquí nos dice que ¿a quién queremos engañar? Este versículo nos está diciendo eso. Bueno, ¿a quién queremos engañar? Mire, porque no hay nada encubierto. Todo se va a saber, todo lo sabe el Señor.
Todo lo sabe el Señor. Dios lo ve todo y Él lo sabe todo. Por más que queramos aparentar, mis hermanos, lo que no somos, al final y al cabo, al final de cuentas, todo se va a saber. No sabemos que cuando estemos, ¿quién quita, no? Que cuando estemos en la presencia del Señor, toda nuestra vida vaya a ser proyectada, nuestros pensamientos más escondidos. Pueda que sí, pueda que no. Pero nosotros sabemos que tenemos muchas cosas de que avergonzarnos. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Que el Señor todo lo sabe en su santa palabra. El Salmo 139:8, mire lo que nos dice. Salmo 139:8 dice: si subiera a los cielos, allí estás tú. El Señor está en todas partes, en todo tiempo, ¿cierto? Y si en el Seol hiciera mi estado, he aquí, allí tú estás. Así lo dice la santa palabra del Señor. No tenemos cómo escondernos, ni nuestros pensamientos, ni lo que no hemos pronunciado aún. El Señor ya lo conoce, dice su santa palabra. Bien, ahora, estamos viviendo una vida dedicada al estudio de la palabra del Señor. Ojalá que así sea, mis hermanos. Si estamos dispuestos a someternos a su santa voluntad, ese fruto se va a ver. No es necesario que mostremos una careta de que somos espirituales, no. Si realmente tú eres una persona espiritual que quieres agradar al Señor, eso se va a ver sin que tú lo digas. Sin que tú lo digas, la gente se va a dar cuenta, ¿cierto? Porque estamos mostrando al Señor, estamos reflejando al Señor, y eso la gente se va a dar cuenta si estamos en comunión o no estamos en comunión con el Señor. Pero en caso contrario, mis hermanos, si no lo estamos haciendo, si estamos en pecado, si estamos siendo descuidados con una vida santa, mis hermanos, eso también se va a ver. Así que queramos convencer a los demás de lo contrario. No es nada oculto que no se vaya a descubrir, mis hermanos, dice su santa palabra. Versículo 3. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mis hermanos, acá vemos o podemos entender, mejor dicho, que la hipocresía viene, ¿por qué? ¿O por qué nace la hipocresía del hombre? Por el temor que tiene el hombre hacia el hombre. Por el qué dirán. ¿Qué dirán si se entera que yo no soy lo que estoy aparentando ser? O lo que la gente piensa que yo soy, ¿cierto? ¿O qué pensarán si de pronto se dan cuenta que yo hago tal cosa? Entonces viene la mentira, viene la hipocresía. La hipocresía es una forma de mentir. La hipocresía es una mentira que estamos llevando a hacer creer a los demás de algo que no somos. El temor del hombre nos mueve a colocarnos esas caretas. El temor del hombre hacia el hombre, del hombre hacia el hombre, nos motiva o nos mueve a querer aparentar lo que no somos. La hipocresía habla de una careta que se colocaban los actores en aquella época, ¿cierto? Para mostrar lo que no son, para interpretar a una persona diferente a la que ellos son, ¿cierto? La Biblia dice que el temor del hombre hacia el hombre, ¿cierto? Pone lazo, mis hermanos. Miremos lo que nos dice Proverbios, versículo 29 al versículo 25. Proverbios capítulo 29, versículo 25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado, mis hermanos. Qué bonito lo que nos dice su santa palabra. ¿Sí? ¿Cuántas cosas, mis hermanos, habremos hecho, ¿cierto? Sobre todo por allá en nuestra adolescencia, cuando queríamos de pronto encajar con algún grupo, aún en el colegio, en la universidad, en nuestros trabajos, aún en el entorno familiar, ¿cierto? ¿Cuántas cosas no permitimos que nosotros hiciéramos para poder encajar, para poder tener el visto bueno de algún grupo o de alguna persona, ¿cierto? No sé, me acuerdo en mi época como de adolescente que la gente tenía el pelo largo y yo me sentía tentado, y en alguna ocasión yo me dejé el pelo largo y yo decía, oh, esto como que no va conmigo. En otros casos mucha gente ha caído, no sé, el tema del alcohol. Hoy en día son alcohólicos muy seguramente, o dependen del alcohol, o no pueden dejar de divertirse si no es con una botella de alcohol. En algunos casos muchos han caído en las drogas. Conozco familia que de pronto haya caído en ese problema, desafortunadamente, mis hermanos, o de pronto conocemos amigos que hayan caído en eso. Desafortunadamente, mis hermanos, eso puede pasar. Y hoy en día, como está el mundo, donde cada vez el hombre está más alejado de Dios, se acerca más a lo que ofrece el mundo. ¿Cuántas personas habrán hecho solamente por estar a la moda?
habrán hecho esas cosas por estar a la moda o por caerle bien a alguien. Versículo 4 dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. La presión que está sobre el creyente ante el mundo es muchísima, mis hermanos, porque es lo que vimos día a día. Y porque no solamente vemos lo que ofrece el mundo, sino que el mundo también está pendiente de cómo estamos actuando nosotros, ¿cierto? Porque es contra el mundo que estamos luchando, ¿cierto? O sea, el mundo está ahí mirando qué es lo que tú haces, ¿cierto? Pero el Señor dice que no vayamos, que no temamos, mis hermanos, porque hemos confiado en el Señor. El Señor ve a millares de personas que están allí, como lo miramos en el versículo 1. Mucha gente lo estaba siguiendo, mucha gente lo estaba escuchando. Y él sabe que muchos de esos millares más adelante iban a gritar: crucifícale, crucifícale. El Señor pudo haber pensado, tal vez, él lo pudo haber pensado: oiga, pero ¿y qué tal, cierto? Si yo complazco a esas personas para que no me crucifiquen, ¿cierto? Pero afortunadamente el Señor no lo pensó, porque Él antes nos aconseja que no temamos a esas personas, sino que tememos al Señor, que temamos a Dios, ¿cierto? Él podría haber dicho: los voy a complacer para que no me crucifiquen, pero no lo hizo, todo lo contrario, lo señala. Pero Él nos explica que el temor del hombre por lo que me puedan hacer no tiene sentido. Si yo le tengo miedo al hombre, temor al hombre por lo que me puedan hacer, solamente porque el hombre tiene una capacidad limitada, le puede quitar la vida a otra persona, pero hasta ahí. Hasta ahí va, mis hermanos, porque solo puede matar el cuerpo, y aparentemente muchos dirán: oiga, pero eso ya es demasiado, que le quite que la vida a otra persona, eso ya es mucho. Sí, claro, pues ya es demasiado, pero hay algo peor, mis hermanos, es perder la vida delante del Señor, la vida espiritual, ¿cierto? Estar separados de Dios eternamente. El Señor puede quitar también la vida, porque acá lo dice: mire, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Más adelante vamos a ver que el Señor también puede quitar la vida. Dice: porque nuestra vida, según la Biblia, es como una neblina que se va desvaneciendo poco a poco. Y eso, los que ya tenemos cierta edad, podemos dar testimonio de eso. Así. A veces yo me acuerdo de cosas cuando yo tenía 20 años. Y mire ya dónde vamos, mis hermanos. El tiempo pasa muy rápido. La vida se va supremamente rápido, mis hermanos. Bendito sea el Señor, que ya nuestra vida depende de Él. ¿No te parece que hace un mes solo tenías 20, 30 años? 25, tal vez un poco menos. Y ya el tiempo como va pasando, y mire ya dónde vamos. Hace poco podíamos correr, podíamos saltar, éramos arriesgados. Los temores no nos acompañaban, ¿cierto? Pero el tiempo pasa muy rápido. Y pasa tan rápido, mis hermanos, que dentro de poco estaremos delante de la presencia del Señor. Pero, versículo 5 dice: pero os enseñaré a quién sí debéis de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, miren lo que dice el Señor, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. El Señor nos dice imperativamente que debemos temer, ¿cierto? Que debemos de temer. Y es muy claro en este versículo, porque nos dice a quién debemos de temer. A Satanás no. ¿Por qué? Porque Satanás también va a ser lanzado al lago de fuego. Él y sus demonios, es lo que nos dice de su santa palabra. A él no hay que temerle, ¿cierto? El Señor dijo que el infierno es real. El infierno es real, dijo el Señor. Ahora bien, nadie se va al infierno por ser pecador, es lo que mucha gente piensa. No, como yo he pecado, yo me voy a para el infierno. No, porque es que todos somos pecadores. Los que se van al infierno es porque han escogido irse para allá, porque han rechazado al único y suficiente Salvador. Han rechazado al único y suficiente Salvador. Muchos preguntan si Dios es tan bueno, ¿por qué creó el infierno? No, aquí hay una mala información. El Señor no creó el infierno para el hombre. Es el hombre quien decide ir allá, porque es que ese sí fue creado para Satanás y para sus demonios. Pero el hombre que decide caminar sin Dios, que rechaza a Dios, que rechaza la paz de Dios, que rechaza su perdón, que rechaza su guía, que prefiere estar en tinieblas, que prefiere estar haciendo lo que a él le parezca, pues escoge un lugar donde no va a estar Dios. El mismo hombre escoge para dónde irse. Dice el Señor que si tú le temes al hombre porque te puede quitar la vida, ese temor no tiene sentido.
Y el Señor nos lo enseñó. Él fue a la cruz porque Él sabía en quién había confiado, ya que hay algo más grande. Dios también te puede quitar la vida, lo que vimos ahorita en el versículo 5, en la parte B. Él es quien por medio de su gracia permite que tu corazón, tus pulmones, tu cuerpo pueda estar vivo, claro. El Señor nos mantiene vivos. Mire, gracias a Dios por la vida que nos da. Porque nuestros pulmones respiran el aire suficiente para poder oxigenarnos. Porque nuestros corazones dan unos latidos precisos para poder bombear la sangre por el cuerpo. El Señor, si quiere, pues nos puede quitar la vida. Pero gracias a Dios nos ha regalado esta vida para que la podamos disfrutar. Pero Dios puede hacer algo más, que es llevarte al lugar de destrucción para aquellos que rechazan a Cristo. Aquellas personas, dice la palabra del Señor, el que no cree ya ha sido condenado. En este momento cualquier persona que se haya atrevido a rechazar al Salvador ya está condenado, su destino está marcado. Por eso el Señor dice que en este versículo que debemos temerle a Dios, porque Dios puede quitar la vida, pero también puede destinar a las personas que lo rechazan al lugar del infierno. Ahora, no es un temor de miedo que el cristiano, que la persona desea tenerle al Señor, no. No es para que nos vaya a quitar la vida que tenemos que tenerle miedo, no, ahora, si yo le tengo miedo, si no le tengo miedo al Señor, Él me va a quitar la vida. No, ese no es el mensaje, mis hermanos. Miremos lo que nos dice el versículo 6. Dice, versículo 6, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Versículo 7, pues, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. 2 cuartos era una moneda muy pequeña, ¿cierto? Y era una promoción comprar 2 pajarillos por una moneda de 2 cuartos, ¿cierto? Era como una promoción, o sea, 2 por 1, más o menos así, ¿cierto? Jesús dice que eso vale tan poquito, eso que vale tan poquito, esos 2 pajarillos en promoción, aún no está olvidado delante del Señor. Y el versículo 7 nos dice que Dios no solo sabe cuántos cabellos tenemos, ¿sí? Sino que también los tiene todos contados, ¿cierto? Según su número. Se me cayó el cabello 230. Bueno, el Señor, todos sus cabellos están contados. Para el Señor todo eso es importante, aunque eso parece ser irrelevante, ¿no? Ahora bien, si eso que no tiene mucho sentido, Dios sí lo tiene por alto estima, imagínate las cosas importantes que realmente para nosotros sí valen. Mucho más para el Señor. Aunque es irrelevante, tener o no cabello, bueno, mis hermanos, el Señor sí tiene el control de todas las cosas. Dios conoce tu situación. O sea, si Él ve esas cosas tan pequeñas, como lo vimos ahorita, el ejemplo del cabello y de los pajaritos, y Él tiene el control de eso. Ahora, mis hermanos, Dios también conoce tu situación, ¿cierto? Él sabe lo que tú necesitas. Conoce también tu pecado, ¿cierto? Conoce tus debilidades, ¿sí? Sabes a qué horas te acuestas, cómo te acuestas, qué preocupaciones te estás llevando a la cama. Cuando lloras, cuando te metes allá al baño a llorar, o en un lugar oscuro y luego sales y te limpias así la cara, para que nadie se vaya a dar cuenta por la situación difícil que puedas estar pasando. Dios la conoce también. Dios también la conoce, mis hermanos, ¿cierto? Para el Señor no hay nada en secreto, ¿cierto? A Él no se le escapa absolutamente nada, mis hermanos. El temor de Dios no es algo que te aleja, no. Todo lo contrario, es algo que te acerca. Es algo que te acerca. El temor del hombre tiene lazo y te hace tropezar, pero el temor de Dios, dice Proverbios 1:7, que es el principio de toda sabiduría. Los fariseos tenían temor al hombre y es por eso que se inflaban y se hinchaban y querían aparentar lo que no eran, pero al final rechazaron al Mesías. El Señor nos dice que tengamos cuidado porque eso le puede pasar a cualquiera, aún a nosotros. Incluso nosotros podemos utilizar caretas, mis hermanos, para querer mostrar lo que no somos realmente. La única receta o la única antídoto para esas caretas es temer al Señor. Es temer al Señor. No temas a la muerte ni al hombre, teme a Dios. La Biblia dice que el temor hacia el Señor es limpio, según el Salmo 19:9. El temor sucio te aleja. Vamos a ver este otro temor, ¿no? El temor del hombre es como cuando tú ves algún peligro y tú lo rechazas y tú oyes. Bueno, ese temor te aleja pues, de las situaciones, pero el temor a Jehová
El temor a Dios, ese te acerca, ¿cierto? Ese te abraza, ese temor te cuida. Ese temor es un respeto reverente al Señor por su santidad, por lo que es Él, por lo que ha hecho en nuestras vidas y por lo que sigue haciendo en nuestras vidas. Es por eso que nos dice que no temamos, porque para Dios somos más que valiosos, ¿cierto? Que muchos pajarillos. Somos más valiosos que muchos pajarillos y que aún todos los cabellos montados del mundo. Mis hermanos, recordemos que el temor a Jehová es el principio de toda sabiduría. Cuando tememos al Señor, estamos enfocados en agradarle, estamos enfocados en hacer lo correcto delante de Él. Y las caretas se van de lado, porque queremos mostrarnos tal y como somos delante del Señor, para que Él siga trabajando en nuestras vidas y podamos de esa manera reflejar la persona de Cristo. Mis hermanos, qué alegría volverlos a saludar. Esto era el mensaje que el Señor nos regala para esta ocasión. Si el Señor los permite, nos vemos el próximo viernes. Chao, un abrazo.